Bienvenidos a Mirada Femenina. Muchas gracias por acompañarnos hasta finalizar la semana. Una semana con mucha información, con celebraciones, con ganadores de Clásico Mundial, que lamentablemente no fuimos nosotros, pero tenemos el ánimo bien alto porque sobre todo hay muchas noticias importantes aquí en nuestro país. Hola, Elvira. Hola, y bien, y hoy es 20 de marzo y mañana es 21 cuando inicia la primavera, que también es una estación que, aunque nosotros somos el país de la eterna primavera, saber que en otras partes del hemisferio ya es primavera, es renacer, es resiliencia, y eso es muy bonito, tener un fin de semana con ese comienzo de ese equinoccio tan bello. Claro que sí, y bueno, lo que no ha podido arrancar plenamente. Hasta la primavera comenzó. Comenzó la primavera, buena anotación, Elvira, es el juicio de Jean Alain Rodríguez, el ex procurador de la República. Todavía ese proceso que ya está en la etapa de fondo continúa con aplazamientos, continúa eso bastante lento, y con ello el desgaste tanto de las personas que están ahí dentro como de la sociedad en general, y eso sí es peligroso. ¿Qué pasa? Ya van 8 aplazamientos en la etapa del juicio de fondo. Fue por conjuntivitis. Este fue por conjuntivitis porque una de las personas involucradas en este tema, de los imputados, Javier Forteza, tiene conjuntivitis, anda un brote, entonces tuvimos la mala suerte de que a este señor se contagiara de conjuntivitis, porque eso supone que no puede avanzar el proceso que de por sí ha estado bastante atropellado. A esa gente cosas le pegan, Indira. Sí. La influenza, la conjuntivitis, que tienen que hacer viaje, oh Dios mío. Y algo, ahora que tú mencionas eso, Elvira, hay algo que hay que tener en cuenta, y es que la mayoría de los aplazamientos en este proceso que involucra al ex procurador de la República, que tiene mucho que ver con el casi no arranque del plan de humanización, tiene que ver mucho con el tema médico. Sí. Muchos aplazamientos, las causas de estos aplazamientos fueron temas médicos, licencias que tuvieron que pedir, que se enfermaba fulanita de tal. Entonces eso lo vemos una vez más. Sumado a esto, hay que recordar que en la etapa preliminar de este proceso de Jean Alain Rodríguez hubo un total de 94 aplazamientos. Entonces esto es bastante significativo, porque de todos los casos que cursan en los tribunales en nuestro país que tienen que ver con corrupción administrativa, este fue y es el más retrasado. Claro, y esos aplazamientos, como hemos señalado anteriormente en Mirada Femenina, tienen un costo, tiene un costo lo que fue el caso de corrupción, de cercenar derechos a personas que están privadas de libertad, el caso Medusa, pero ahora están teniendo un costo con tantos aplazamientos, con tantos reenvíos, todo eso tiene un costo para un tribunal. Así es. De una manera u otra está causando un entaponamiento ya señalado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia en todo el sistema judicial. O sea que entonces vamos seguro a esperar en breve una carta de toda la defensa señalando que no son ellos los que atrasan, que está todo bien, que es el Ministerio Público, y vamos quizás a terminar marzo sin que tengamos una decisión. Jean Alain Rodríguez dice que él nunca ha faltado a ninguna audiencia, que no es por culpa de él, que se retrasan estos procesos, pero ¿qué pasa? Que hay denuncias de parte de gente del Ministerio Público y denuncias también de personas que tienen que ver con todo este mundo judicial, que indican que si bien Jean Alain está siempre presente en sus audiencias, tiene mucho que ver con lo que pasa detrás de cámaras y con que varias personas, varios imputados tengan uno que otro mal, alguna afección, o pongan alguna excusa del por qué no pueden ir. Entonces él en cierto modo maneja esos hilos, al menos esto es lo que dicen estas denuncias, y hace por supuesto que el proceso se entorpezca. Hay que tener en cuenta también algo muy importante, y es que si bien Jean Alain dice que él siempre está, por otro lado, su abogado, Carlos Balcácer, amenaza, porque podríamos entenderlo así, amenaza con presentar más incidentes. Estos incidentes son oposiciones que presenta una de las partes, y ellos dicen que tienen una cantidad de incidentes, y todo eso hay que sentarse, hay que analizarlo. ¿Y qué supone eso?
más retraso. Más retrasos. Y algo, Elvira, también a tener en cuenta es que el artículo 148 de la ley 10-15 dice que hay una duración máxima de los procesos. Sí, yo creo que ellos están jugando a eso, que a es que 4 perima, años. a que perima el Exacto. caso. Ellos están jugando a esa situación. Bueno, podríamos señalarlo por todo lo que ha sido el comportamiento tanto del acusado, del imputado, como de su barra de defensa. Están jugando a que lleguen esos 4 años para que entonces eso perima y pase, bueno, que sea solamente un caso más que no pudo ser solucionado pese a las evidencias que ha aglutinado el Ministerio Público, especialmente el fiscal Wilson Camacho, que habla de que ellos ahora están reciclando incidencias, o sea que incidencias que fueron hace 4 años, vuelven y entonces las reciclan. Wow. Y no tienen nada que ver con protección al medio ambiente, de reciclar, ¿verdad? Wow. Sino es un juego para que esto se retarde y dure unos 4 años y entonces perima y bueno, Claro. Jean Alain es inocente. Claro, la duración es 4 años y ese plazo inicia con las medidas de coerción. Tan pronto imponen las medidas de coerción, ya empieza ese reloj a correr. Y en el caso de Jean Alain y otros procesos que cursan en la justicia, están muy cerca de esa extinción. Quisiera también, antes de pasar al próximo tema, informar sobre un trabajo que yo realicé para el periódico Diario Libre, donde hablaba sobre una advertencia que hiciera el Instituto Duartiano. En esta semana vimos incluso cómo se socializó en diferentes plataformas. Ellos advertían de que la República Dominicana entrará o más bien reingresará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué pasa? Yo conversé hice una solicitud de información a la Cancillería de la República al respecto, porque esta denuncia que menciona ese instituto no es de ahora, tiene un tiempo esto circulando y demás. La Cancillería básicamente niega que el país se incorporara a la Corte Interamericana y también hablé a su vez con representantes de la Corte en Costa Rica y ellos informan que no hay novedades al respecto. Dicen, hasta el momento, no hay novedades ni información oficial sobre el eventual reintegro de la República Dominicana a esa corte. En el caso del Mirex, ellos dicen que no hay intentos en ese sentido y que cualquier decisión al respecto no corresponde exclusivamente a Cancillería, sino que involucra a otros actores, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional. Hay que recordar por qué todo este revuelo. Exacto, porque el temor a que seamos parte de un organismo internacional que de una u otra manera ampliaría el espectro de los derechos humanos en el país. Tiene mucho que ver con la sentencia 168-13, esa sentencia que de manera retroactiva removió la nacionalidad de muchísima gente que vino aquí, gente que es descendiente de haitianos que vinieron aquí a cortar la caña, a trabajar en numerosas labores, pero ¿qué pasa? Que ya luego el propio Estado, por un tema de los dos estados, del haitiano y el dominicano, hicieron un lío ahí y mucha gente quedó sin su regulación. Entonces esto desencadenó en que muchas personas que nacieron aquí en el país nacieran y si bien en un momento tuvieron esa nacionalidad, se les despojó. Esto ocasionó mucho debate, muchas controversias a nivel internacional, condenas también para República Dominicana en materia de derechos humanos y desencadenó en que República Dominicana saliera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por eso hay una historia bastante amplia detrás de todo esto, pero al menos hasta este momento, 20 de marzo de 2026, la Cancillería indica que no hay intentos de incorporarse a esa corte. Y el Instituto Duartiano se mantiene mucho a la expectativa por el significado que ellos les dan a la nacionalidad dominicana, el significado que le dan a la patria y lo que es la realidad migratoria de nuestro país que comparte la isla, de las pocas islas en el mundo que comparte frontera con otros, que compartimos con Haití, y lo que significa, ¿no?, el tema de migración.
y ciertamente la sentencia a que te refieres dio derechos humanos a personas que naciendo aquí en el país estaban indocumentadas y no podían entonces acceder ni al sistema de salud, ni al sistema de justicia, ni al sistema educativo. Y todavía quedan muchos dominicanos descendientes de haitianos sin estos derechos civiles y políticos. Al final lo que se ha creado es un gran problema que tendrá efectos en República Dominicana, porque toda esa gente todavía está aquí, hace vida aquí, tiene su familia aquí, y eventualmente continuará también teniendo familia, y tendremos una masa de personas que no podrán desarrollarse plenamente, y eso también tendrá efectos en nuestra economía, efectos en nuestro país, en el desarrollo de nosotros como nación. Entonces pienso que fue, si bien se trató luego de enmendar con la ley de naturalización, hay mucha gente que queda al margen de todos esos procesos, que está en una especie de limbo, y justamente por eso tenemos nosotros esos señalamientos. Pero sí es importante que desde organizaciones que se dicen patrióticas, aunque la palabra patriota se utiliza aquí en República Dominicana de una manera que uno dice, bueno, desde esas organizaciones es importante que no se promueva la desinformación y atender, por supuesto, a lo que dicen los organismos oficiales. Si ellos lo niegan, pues hay que escuchar lo que dicen. Sí, exactamente. Lo cierto es que muchas personas están limitadas en sus derechos civiles y políticos en la República Dominicana, lo cual a la corta o a la larga, cuando esto se solucione, recaerá y repercutirá, pero que lo vemos, por ejemplo, en lo que todavía son los altos índices de la economía informal. Ahí están esas personas. Los altos índices, por ejemplo, de analfabetismo, o la situación con la salud reproductiva. Ahí están esas personas que no pueden acercarse porque carecen de una cédula, carecen de derechos civiles mínimos para poder estar aquí en el país, siendo nacidos aquí en la República Dominicana. Sí, hay que ver qué se hará desde el Estado, si bien no hay un interés muy marcado en hacer algo al respecto. Hay también una noticia que nos preocupa, Elvira, y fue un estudio. Eso puede pasar, este tipo de temas pasa desapercibido porque generalmente hay otros que son más importantes, más relevantes. Tenemos conflictos internacionales que pesan aquí en República Dominicana, pero aquí en el país también hay muchos procesos a los que el presidente y demás funcionarios les ponen su atención. Eso está bien, no hay que desmeritarlo, pero hay investigaciones, por ejemplo, como esta que realizaron concerniente a ciencia en República Dominicana, que también evidencia brechas estructurales en nuestro país. Por ejemplo, una investigación que analizó la participación de las mujeres en la producción científica, justamente un estudio que presentara la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que tiene que ver con la ciencia en República Dominicana, evidenció que esa participación femenina en la ciencia cae a su nivel más bajo en 2 décadas. Y no solamente el más bajo aquí en República Dominicana en 2 décadas, sino en la región. Y comparándolo con países que están en el mismo estado de República Dominicana, o sea, al mismo nivel de desarrollo. Países de renta media. Exacto, igual. Estamos nosotros en lo último en materia de producción de ciencia y participación de ciencia de las mujeres. Exactamente, apenas 28.8% de los autores científicos, ¿verdad? Una cifra inferior registrada en el 2003 es de mujer cuando era de 30.6. Pero aquí hay muchas lecturas, tanto estructurales, pero también de las mismas entidades que tienen que velar por la producción científica. Y ahí me voy a la carga académica que tiene un docente, que es lo que le permitiría, ¿no?, realizar investigaciones. También a la carencia de políticas reales en las instituciones educativas para que una persona pueda dedicarse a la investigación. Y esto recae más en las profesoras. ¿Por qué? Porque tienen una carga mayor, porque tienen exigencias mayores. Hay muchas tensiones en el mundo universitario que impiden que las mujeres puedan desarrollar investigaciones.
la carga académica, igual también lo que significa, por ejemplo, no hay políticas claras si tú vas a hacer una investigación, si te van a dar esos 6 meses que amerita la investigación, o si también esa investigación de una manera u otra está en los enfoques que tienen las universidades. Entonces aquí hay temas que no se pueden investigar, o que si tú tienes una especialización, es casi de manera oculta que tú tienes que realizar esas investigaciones. Y me refiero, por ejemplo, a los casos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, al mismo caso de la teoría feminista, al mismo caso también del currículum oculto, de la violencia en las universidades y en las escuelas. Sí. Entonces, no solamente son las cifras, es que estas cifras reflejan que las universidades deben revisar sus estructuras de investigación también. Hay algo, Elvira, que destaca este estudio de la Pucamaima, y es que si bien ha habido un aumento en cuanto a la cantidad de investigadores, gente que se dedica a ciencia, por ejemplo, pasamos de 36 autores científicos en el 2003 a tener 545 en 2024. Eso es un crecimiento bastante notable y que está ahí. Pero ¿qué pasa? Ese avance no ha sido acompañado de parte de las mujeres. Y por ejemplo, en áreas tan en las que las mujeres generalmente dominan, y áreas sencillas, digamos, como la odontología, que no es algo tan especializado, digamos, sino que es una profesión bastante común, incluso en esa área la participación de las mujeres ha bajado. Eso es lo que evidencia este estudio. Porque no se concilia, Indira. Hay también lo que se llama la conciliación del tiempo. Para que las mujeres investiguemos, tenemos que tener conciliación de tiempo. Conciliación de tiempo es que si una profesora que es madre y se le presenta una situación, la universidad puede entenderlo. Pero conciliación de tiempo también es que una investigadora no puede tener una carga académica tan alta que le impida realizar esa investigación. Entonces, lo que se ve eso es lo que se llama todo el techo de cristal, que pese a que hay más mujeres doctoras, siguen habiendo políticas estructurales y lamentablemente dentro de todas las universidades que impiden que las mujeres puedan tener una mayor participación en la investigación científica. En odontología, yo comentaba, las mujeres superaban en 2013 el 60% de las investigaciones, pero la presencia de las mujeres cayó en 2024 a un 21.6%. Eso es un descenso bastante notable. Hay otro tipo de, estas tendencias también se repiten en áreas como la psicología y en otras áreas de las ciencias sociales. Entonces ahí vemos ese descenso, pero hay algo que sí hay que destacar, y es que, por ejemplo, en veterinaria el 75% de las investigaciones son producidas por mujeres. Eso me llamó bastante la atención, pero en inmunología y en bioquímica tienen y también en inmunología y bioquímica tienen una presencia superior al 40%, o sea que las mujeres ahí se destacan. Pero ¿qué pasa? En energía, en matemáticas, en física, en ingeniería, hay brechas bastante amplias con una participación masculina que supera el 80%. Eso tiene que ver mucho que las ciencias o las carreras que tienen menos perfiles económicos en el mercado es la que más abundan las mujeres. Y por eso explicamos el caso de la veterinaria. Entonces, esos estudios, que es vamos a decir, el piso de cemento, también se refleja en la universidad. Entonces, la universidad sigue siendo también un terreno de tensión para las académicas. Claro. ¿Por qué? Porque entonces hay más veterinarias porque ganan menos, es la realidad. Wow. Así como también hay más comunicadoras porque no son salarios altos. Entonces, eso se refleja finalmente en la investigación científica. A mí estos estudios a veces me dicen, deben venir acompañados con soluciones. Exacto. La ciencia, una de las partes más importantes es que tú pronosticas, que tú solucionas. Entonces, las universidades, pocas tienen políticas de género establecidas que permitan que estas cifras varíen. Las universidades, pocas tienen en su dirección alta
lo que son las mujeres. Entonces, también no es solamente que venga el estudio, es que esos estudios vengan acompañados de políticas, y aquí estas políticas son de género, que también es un tema que tanto la educación básica y secundaria se niega, y que también las universidades se niegan a tenerlo. Entonces, vamos a tener esta radiografía, vamos a decir, por mucho tiempo. Yo recuerdo, ahora que tú mencionas eso, Elvira, cuando entraba a la universidad a estudiar comunicación social, recuerdo cómo en mis aulas, cuando yo estaba en clases, generalmente éramos muchísimas mujeres y había, recuerdo, 3 hombres, si tengo la cuenta bien, pero también me acuerdo que había, y porque destacaba ese caso, había una muchacha que estudiaba ingeniería, y todo el mundo en la universidad sabía que ella era la muchacha que estudiaba ingeniería, y eso destacaba, sobresalía, porque ella era la única mujer que estaba en esa carrera, al menos en el momento. Obviamente eso ha cambiado, pero aún hay una deuda grandísima con respecto a las mujeres. Eso ha cambiado, pero no ha cambiado el currículo. El currículum sigue siendo muy androcentrista, es decir, centrado en el pensamiento y en lo que haría el hombre. Entonces, por eso este estudio debió venir acompañado, con todo el respeto, de soluciones. Claro. Y una de las soluciones es ver a la universidad también como un terreno de tensión para las mujeres, porque ciertamente se gradúan más mujeres, pero se gradúan fruto de currículos que no han sido revisados desde la perspectiva de la mujer, desde la genealogía de la mujer, desde la perspectiva de género. Y bueno, quisiera también irnos un poco más allá, del otro lado de la frontera, y referirme a un artículo que publicará en esta semana el periódico Le Nouvelliste en Haití. ¿Qué dice este artículo? Que en 2025 las exportaciones de la República Dominicana pesaron más de 15 veces que las de Haití. Hacen todo un análisis con respecto a la cantidad de exportaciones en República Dominicana durante el 2025, un total de 15.930 millones de dólares en exportaciones, y 15 veces superiores a las de Haití. Pero en Haití tenemos apenas, bueno, y hay también algo que destacar, y es que esa tendencia a la alza continúa en 2026. Hasta el momento, al menos en los 2 primeros meses, hay un total de 2.290 millones de dólares exportados por República Dominicana. Y en este artículo básicamente hacen esa comparación de cuáles son esas brechas también que se tienen con respecto a las exportaciones. En Haití estaría exportando más o menos 1.000 millones de dólares, comparado con la República Dominicana, que exporta unos 15.000 millones de dólares al año, casi 16. Exactamente, también tiene que ver mucho con la situación económica, ¿no? Y lo que ha pasado en Haití, que todas sus penas productivas han sido destruidas, igual también la situación de las bandas, y entonces todo eso, ¿verdad?, quizás influye en este comportamiento económico. En República Dominicana, por ejemplo, hay que destacar que en los últimos años, al menos durante esta gestión y otras, se ha promovido mucho ese crecimiento de zonas francas, también los mercados se han diversificado, hay mayor competitividad, porque no solamente nos podemos comparar con mercados como el haitiano, que obviamente les llevamos la milla, sino con otros mercados de la región. Recuerden que aquí en República Dominicana, en la región del Caribe y en Latinoamérica, encabeza las listas cuando se habla de crecimiento económico. Entonces, con ese tipo de medidas que se toman desde el gobierno, esto por supuesto que contribuye a que se fomente mucho más esa exportación. Aún así, hay que destacar que esas exportaciones de República Dominicana llegan a 166 mercados internacionales. El principal socio de República Dominicana es Estados Unidos. Solo en 2025 se exportaron unos 7.124 millones de dólares en diferentes productos. Y en contraste, vemos que tiene Haití una economía mucho más cerrada, más centralizada. También nosotros exportamos... Es una economía de crisis. Exacto,
Es una economía de crisis, y también yo creo que este estudio, Indira, refleja esta falta de integración entre nuestras economías, y es importante referirnos al modelo Codevi. Codevi es la zona franca, todo el parque industrial, perdón, que está localizada entre Dajabón y Haití. Ahí mismo tú estás en un momentito en República Dominicana y en un momentito estás en Haití. Es un modelo que debería repetirse en toda la línea fronteriza, y de esta manera podríamos tener economías más integradoras e integrales. Porque ¿qué significa que Haití exporte menos que República Dominicana? Un desbalance que de una u otra manera va a repercutir ¿en qué? En la crisis migratoria. Claro que sí. Aquí hay un crecimiento sostenido, no es coyuntural en República Dominicana, pero sí hay que atender a todo eso que menciona Elvira. Nosotras vamos a la pausa y en breve regresamos con más de Mirada Femenina. No todo pasa en un solo lugar. Estados Unidos presentó su visión. Pero todo nos impacta. Vive un momento histórico. La noticia que marca el día, la decisión que cambia el rumbo, las historias que explican lo que vivimos. Fijaron su posición acerca de la designación. Justicia, salud, política, educación y actualidad. Todo en un solo espacio. Instantáneas, con Nicole Espejo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Acento TV. En la República Dominicana, 7 de cada 10 mujeres enfrenta violencia digital, una agresión que impacta profundamente su salud emocional y corporal. Peor aún, esta forma de violencia apaga sus voces, debilitando el ejercicio democrático al que todas tenemos derecho. Es un entorno hostil que impone autocensura y reduce la participación en la vida pública y política, los medios de comunicación y las instituciones. Por eso te invitamos a romper el algoritmo, porque juntas somos invencibles. Aquí estamos las que hemos resistido a los ataques de descrédito, los comentarios misóginos y debates manipulados. Estamos con nuestras experiencias vividas para que ninguna dominicana más sea víctima de los discursos de odio, la ridiculización sistemática y los intentos de borrarnos de la historia. Como nuestras pioneras, no vamos a rendirnos en la urgente tarea de pensar, construir y transformar la República Dominicana desde nuestros saberes. Romper el algoritmo es levantar la voz frente a las campañas difamatorias, porque no nos van a callar. Romper el algoritmo es aprender de nuestras heridas y resistencias. Romper el algoritmo es empoderar, creando las herramientas necesarias para vivir libres de violencia digital. Romper el algoritmo en contra del silencio digital. Continuamos en Mirada Femenina y nos encontramos ahora con María Carolina Ferizola, venezolana, a quien verdad le damos nuestras felicitaciones por el clásico, pero algo muy importante, una mujer emprendedora que decidió ayudar a mujeres emprendedoras a través de la tecnología. Así y eso es. alegra, y de eso vamos a conversar, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias de verdad por el espacio, por la invitación. Sí, yo tengo el lujo de representar acá Alegra en Dominicana, vivo acá, por supuesto, soy la gerente y como bien saben, pues tenemos muchas emprendedoras dentro de nuestros usuarios, en las cuales pues cada día en nuestro espacio, en todas estas empresas pues están marcando bastante relevancia. Qué interesante, porque es una construcción de autonomía femenina desde la tecnología. ¿Cómo es que funciona la plataforma? La plataforma hace que la mujer emprendedora pueda todo lo que son las tareas operativas, la organización de su negocio, lo decante en la plataforma.
¿ok? Para poder tomar decisiones, para poder involucrarse mucho más en el crecimiento del negocio. Por lo tanto, con esto de relevante hace que la empresaria, la emprendedora como es tal, pues pueda ocuparse de vender, de poder tener el control de sus ingresos y sus gastos, y sobre todo de tomar muy buenas decisiones para brindar sostenibilidad de su negocio. Y eso es importante porque generalmente cuando se emprende un negocio, muchas de las debilidades que tienen cualquier tipo de emprendedor, ya sea hombre o mujer, es cómo mantenerlo en el tiempo. Así es. Veo aquí unas cifras que son muy interesantes. Por ejemplo, dice que en el marco de un estudio que ustedes realizaron, entre 2024 y 2025 el número de empresas lideradas por mujeres creció 11.4%. Pasamos de 158.485 a 176.507. Estas son en la región, no solo comprende República Dominicana. En este caso, en toda la región, así es. Qué bien, la región de América Latina y Sí, el Caribe. porque nosotros tenemos presencia en 8 países, ¿ok? Por lo tanto, cada vez más vemos en nuestros usuarios mujeres, pero no solamente mujeres que quieran emprender, sino con una mentalidad de crecimiento, una mentalidad desde el principio de hacerlo bien. Yo creo que ahí va el secreto. Y usan nuestra herramienta para justamente decantar todas esas operaciones y ellas enfocarse en el negocio, en el mercado y en crecer. ¿Cuál es la operación que más decantan las mujeres en la plataforma cotidiana? La facturación, por supuesto, ¿ok? Porque Alegra es una plataforma que lo hace fácil, ¿ok? Y como hay mucha automatización en ella, entonces su negocio está organizado, ¿ok? Ingresos y gastos lo pueden visualizar de forma fácil en cada uno de los reportes que ofrece el sistema. Entonces, a mí me parece fabulosa porque estaba leyendo algunos días a Sophie Topping, que es una de las feministas que más ha trabajado la inteligencia artificial, y ella decía, si yo quiero una inteligencia artificial que haga lo cotidiano y que me deje ser estratégica, ¿se cumple eso? Totalmente. Alegra cumple con esa expectativa, claro que sí. Imagínate poder desde el WhatsApp poder darle la orden para hacer una factura. Esa es la capacidad mínima que tiene el sistema. Hasta poder brindarle análisis de la información que organiza el mismo sistema. Wow, eso es interesantísimo. Hay otra cifra, por ejemplo, el 63.6% de los negocios que lideran mujeres se mantiene activo después de 6 meses, de 12 meses, perdón. Y eso es importante por el mismo tema de la supervivencia de ese negocio, que generalmente hay muchos emprendimientos, pero no necesariamente llegan a un punto en que culmine con éxito. Es que el punto clave está en organizarse, tener conciencia desde el principio, poderlo hacerlo bien. Entonces, de primera mano ellos buscan herramientas como Alegra, que permite justamente eso, poder simplificar sus operaciones y ellas dedicarse a la estrategia, como tú muy bien lo dijiste. ¿Y cómo fue la creación de la plataforma? ¿Por qué se focalizó en la autonomía femenina y la tecnología? ¿Cómo fue esa dupla, ese mix? Mira, pudiese decirse que nace Alegra en el 2013 desde el momento que un emprendedor tenía intentos fallidos de su emprendimiento, y conforme a todos estos años, pues en ese mismo desarrollo y esa preocupación de hacerlo fácil, pues la tendencia fue marcando que justamente, hablando de República Dominicana, cada vez más tenemos emprendedoras. Qué bien. Entonces, esa preocupación y toda esa inversión en tecnología y hacerlo fácil, y que al final lo que queremos es que el emprendedor, sea hombre o mujer, en este caso las mujeres, puedan tener la información disponible para tomar decisiones. Eso ha acompañado a lo largo de estos años y por supuesto nuestras emprendedoras dominicanas lo han aprovechado perfectamente. ¿Y les permite a ustedes este trabajo que realizan identificar cuáles son las áreas en las que más
se emprende? Exacto. ¿O que emprenden, por ejemplo, las mujeres? ¿Tú te refieres al tipo de emprendimiento Sí, que ellas exacto. tengan? Mira, realmente en este momento no tengo como la noción al detalle. Podemos conocer el tipo de negocio, claro está, porque dentro de ese proceso en la cual ingresa un emprendedor a comenzar en Alegra, sabemos el tipo de negocio, ¿no? Si vemos a nivel general acá en República Dominicana, más de servicios, el tipo de negocio que de retail mismo. Y en el caso de las emprendedoras, más está afianzado el tema de servicios acá en el país que el mismo tema de ventas de productos y todo lo demás. Y en esos servicios hay algunos especiales, algunos que estén en tendencia o que estén en el tope. Agencias de publicidad. Sabes que es un área en la cual está muy marcada por las mujeres y acá en República Dominicana. Servicios como organización de bodas, ese estilo como más de llegar a cubrir esos espacios en los cuales a nosotras las mujeres nos encanta. Decoración, salones de belleza, poder organizar bodas, mercadeo. Y cuando una persona, Carolina, emprende un negocio, y hablo tanto de hombres como mujeres, pero obviamente con esa mirada de género que damos aquí, ¿cuáles son esos retos que enfrenta una persona al momento de emprender un negocio, que no es una tarea nada fácil? Mira, el reto inicial es poder tener la conciencia desde el inicio, hacerlo bien, estar preparado, pero sobre todo tener las herramientas que lo facilitan. Por eso es que nosotros nos preocupamos como empresa de poderles brindar esa facilidad de que la plataforma haga ese trabajo duro. El trabajo duro lo hace la plataforma para que el resultado entonces pueda llegar alineados a tomar las decisiones en el negocio. Ciertamente hemos tenido informes de que hablan de la capacidad y de la incursión de las mujeres en las áreas productivas, pero desde Alegra tenemos una lectura de cómo es el comportamiento de la mujer emprendedora dominicana, ¿cierto? Así es, así es. ¿Y cuáles son esas tendencias de esa mujer emprendedora, esa radiografía? La radiografía, y te lo puedo decir como de primera persona, es la preocupación de estar informada, pero sobre todo cumplir las reglas. Hay esa tendencia, o sea, la mujer dominicana no quiere empezar un emprendimiento de manera informal. Desde el principio se preocupa en educarse, en formarse y en conseguir herramientas como la de nosotros, como es Alegra, que permite fácilmente entrar en ese proceso. De hecho, quisiera acotar una de las datos que nosotros tenemos de este análisis, es que tenemos la tendencia de todos nuestros emprendedores. Las mujeres tienen una marcado porcentaje en la cual el primer mes ya están comenzando a facturar. Y entonces comienzan a facturar justamente por eso, porque se preocupan y se alinean con la plataforma Alegra para poderlo hacer en menos de un mes. Qué bueno, porque entonces también integramos más el mercado, vamos a decir, formalizado que el informal. Entre esas acciones están como esas conexiones con la DGI, con impuestos internos, con ese orden que hay que tener para tener una empresa. Sí, muy importante tu pregunta. Sí, porque ahí es que viene. Alegra es un sistema que cumple la normatividad fiscal de acá del país. De hecho, si este año estamos con mucha tendencia sobre facturación electrónica, nosotros nos anticipamos desde el año 2021. Fuimos los segundos aprobados por la DGI como proveedores de servicios electrónicos. Y entonces estar preparados, no solamente acá en República Dominicana, sino que ya llevamos una historia de muchos años, porque esta tendencia en Latinoamérica viene desde años atrás. Fue lo que ha permitido que la herramienta pueda ofrecer en este momento la solución para todos aquellos emprendedores, mujeres y hombres,
que tienen que ir a facturación electrónica. Contamos con toda la tecnología, con toda la plataforma y con toda la trazabilidad de poder estar conectados con impuestos internos. Qué interesante. Afortunadamente, Mirada Femenina tiene una gran plataforma de mujeres y hombres que nos siguen. Pero, ¿qué recomendarías si cuando termine la entrevista quieran comenzar un negocio? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que hay que tomar y tener en cuenta? Pues te diría honestamente que vayan a www.alegra.com y puedan crear una cuenta y ver toda la experiencia de Alegra, de todo lo que ofrece. Un sistema bastante fácil, educación, ¿ok? Y por supuesto esa conciencia desde el principio, poderlo hacerlo bastante bien. Amigos, amigas, interesantísima esta conversación con María Carolina Felizola sobre la autonomía femenina, la tecnología y cómo podemos tener nuestras empresas en el WhatsApp. Así que vamos a una pausa y retornamos en breve. Un canal diferente. Estamos desde San Pedro de Macorís. Esta película le va a encantar porque retrata cómo era este imperio. Hoy vamos a hablar de innovación. Con buenas opiniones. Hay una tensión demasiado fuerte. Eso nunca se ha investigado a fondo. Irreverente. Tenemos contenido especial y mucho bochinche. El discurso debe de cambiar. Divertido. Pero sobre todo, informativo. Y a continuación, las informaciones del día. Acento TV. Ahora podrás disfrutar nuestros contenidos en el canal 38 de Altiz. No todo pasa en un solo lugar. Estados Unidos presentó su visión. Pero todo nos impacta. Vive un momento histórico. La noticia que marca el día, la decisión que cambia el rumbo, las historias que explican lo que vivimos. Fijaron su posición acerca de la designación. Justicia, salud, política, educación y actualidad. Todo en un solo espacio. Instantáneas, con Nicole Espejo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Acento TV. Continuamos con más de Mirada Femenina en este viernes. Finalizamos la semana con cultura. Como siempre, dedicamos ese espacio en nuestro programa para hablar sobre cultura y hay un evento muy importante que tomará lugar aquí en República Dominicana, El Caminante de Nazaret. Es la primera ópera sacra dominicana y generalmente no vemos este tipo de eventos en las salas de nuestros teatros y sobre todo que sea una primera ópera sacra en nuestro país. Para hablar sobre esto tenemos a Moisés Almonte, quien es el productor de esta obra, y también a Alba Pérez, directora coral y soprano. Ella se encargará de llevar a cabo todo lo que tiene que ver con respecto al Caminante de Nazaret. Así que muchas gracias por estar ustedes aquí. A ustedes, muchas gracias por tenernos. Moisés me decía que él es abogado y yo le preguntaba que cómo llega un abogado al tema de la ópera, pero no todo tipo de ópera, sino a la ópera sacra. Correcto, sí. Soy abogado de profesión y la ejerzo esa profesión profusamente, pero he hecho una pausa porque también tengo afición, como cada uno seguramente tiene el deseo de hacer algunas cosas que no son exactamente de su profesión cotidiana, ¿verdad? La música, en mi caso, es mi afición y he estado vinculado a la música coral desde mis años universitarios, en el coro de la universidad y en este coro en particular que va a participar, que es la agrupación coral Arpa Evangélica. Bueno, desde la adolescencia estoy vinculado a la música y a través de ella conocí al compositor de esta obra, ya fallecido, Rafael Danilo Grullón, un compositor muy conocido en el ambiente de la música litúrgica y de la música coral sacra, no solamente aquí, sino en América Latina. Y él compuso su obra cumbre, que le tomó décadas, probablemente desde los años 70 hasta mediados de la década de los 90, y llegó, digamos, terminó esa obra cumbre que es nada más y nada menos que la primera ópera sacra dominicana, El Caminante de Nazaret, que cuenta
como el nombre lo sugiere, la historia de la pasión de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, desde su entrada triunfal, pasando por el juicio, pasión, muerte, la resurrección en que creemos los creyentes y la eventual ascensión. Y eso encapsulado y relatado con música, en una obra musical que tiene una duración más o menos de 2 horas. Y también vemos que es una gran puesta en escena, con más de 100 voces, y que igual la orquesta sinfónica, ¿verdad?, acompañándolo, y una excelente directora coral, que es la señora Alba Pérez. Entonces, ¿cómo como productor puedes engranar todo esto? Y también estar en el coro. Bueno, sí, porque además estoy escondido ahí en la cuerda de los tenores, cantando yo en el coro. Tenor, wow. Sí, bueno, como dije, el fundador de la agrupación coral Arpa Evangélica fue el compositor de la obra, de manera que convocar a un coro no ha sido difícil, porque son personas que conocieron al compositor y que tienen, digamos, alguna historia con él, algún vínculo. Y lo otro ha sido la confluencia de muchísimos esfuerzos. Ustedes se pueden imaginar todo lo que cuesta en términos de esfuerzo, empeño y también, por supuesto, en recursos materiales, uno embarcarse, pero vamos a decirlo en un lenguaje astrológico, se alinean los planetas y finalmente uno puede hacer algo que ha soñado. Y en este caso, como decías, un coro de 100 voces hará el rol de la turba. Ustedes saben que en la ópera es teatro musical, sí, teatro, básicamente. Y el coro representa cuando hay una multitud que precisamente interactúa en la acción dramática. En este caso, la multitud que recibe a Jesús de Nazaret en la entrada triunfal a Jerusalén, cuando entró montado en un asno y lo vitorearon, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, ese es el coro. O cuando la multitud proclama que lo crucifiquen, o cuando se anuncia la resurrección, eso será el coro. Pero también 15 solistas en los principales roles de los actores, digamos, de los protagonistas de esos eventos del relato bíblico. Alba, tú eres la directora coral y también tienes una trayectoria, aparte de eso, en este mundo de la ópera. Quisiera primero que me hablaras sobre tu función en el Caminante de Nazaret y ya luego que nos adentremos a hablar sobre la ópera como tal en República Dominicana. Excelente. Bueno, mi rol en este proyecto es, como bien mencionaba, el de dirigir el coro, ¿verdad? Este gran grupo vocal que he tenido el placer y el gusto de dirigir en este proceso de montaje de la obra. Básicamente sobre mis hombros está la parte de trabajar con sus voces a nivel técnico, también a nivel del aprendizaje del repertorio para este gran evento. Y sobre el tema de la ópera, aquí en nuestro país no es un área a la que muchos se acerquen, tanto de público como para formar parte de ella. ¿Qué te llevó a ti a formar parte de la ópera y cómo tú ves el desarrollo de la misma? Bueno, tengo la dicha de tener varios años ya involucrada dentro del mundo del canto coral. De ahí que de manera, digamos, obligatoriamente, me gustaría utilizar ese término, uno termina involucrándose en este tipo de producciones, ¿no? Donde se convoca a grandes agrupaciones corales que cuentan una historia dentro de este tipo de música que es la ópera. Entonces, pues he tenido estas experiencias que me han acercado un poquito a este otro género que durante los últimos años ha ganado cada vez más terreno dentro de la escena de la música académica dominicana. Ah, entonces hay un avance. Eso es importante que se destaque, que hay un avance en esa área. Así es, así es. Hace algunos años atrás se hicieron algunas producciones importantes de óperas muy conocidas dentro del repertorio de la música académica universal, de manera que este género realmente no nos es desconocido, aunque sí creo que con el tiempo seguirá ganando popularidad dentro de las personas que son asiduas o prefieren este tipo de manifestaciones artísticas. Y es importante, ¿no?, que se inscriba este Caminante de Nazaret dentro del patrimonio musical dominicano. Correcto. Siendo una ópera, ¿tiene líneas propias? ¿Cómo es eso? Correcto.
precisamente cuando tratamos de encapsular y de describir el Caminante de Nazaret, lo decimos con estas palabras: es una ópera contemporánea dominicana. Ópera primero por el género, ¿verdad? Como ustedes saben, en la ópera se cuenta una historia con una línea narrativa, utilizando la música, como si fuera el teatro, pero en vez de los diálogos hablados, son diálogos y la interacción de los personajes con música cantada o música instrumental. Pero es además de una ópera dominicana, y aquí yo enfatizo que el lenguaje musical de esa ópera no se parece en nada a la ópera italiana del siglo XIX. Eso me preguntaba yo, de Vivaldi. Vivaldi. Que genera hasta una aversión en algunas personas. Dicen, bueno, eso es música aburrida, eso es música en otro idioma, usualmente en italiano, esa música la cantan unas señoras obesas. No. En este caso es música dominicana en un lenguaje que todos podemos entender. Y les voy a poner un par de ejemplos que les va probablemente a ilustrar el punto. Se utilizan ritmos autóctonos. Es una historia universal contada a través de un prisma caribeño y un prisma dominicano. Esa entrada triunfal a Jerusalén que mencionaba se hace a ritmo de mangulina. Ok, es un rescate. O sea, mangulina con ópera. Claro. El coro va diciendo, Hosanna al que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero como si estuviera entrando en Baní, no en Jerusalén, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con un ritmo que nuestro público de este tiempo entiende y entiende suyo. O por ejemplo, la resurrección en que creemos los cristianos, ¿verdad? Se celebra, pero se celebra con un merengue pambiche. Qué bueno. Ha resucitado. O cuando Jesús de Nazaret da el mandamiento nuevo de amaos los unos a los otros, lo hace cantando un aria en un ritmo del periodo romántico dominicano, que es la criolla, muy conocido, ¿verdad? Entonces, la dominicanidad de esta obra es, yo diría que su característica más particular y contemporánea, porque la gente de este tiempo va a entender ese lenguaje musical, es decir, no va a tratar de adaptarse a estilos viejos, sino es una historia vieja contada en un lenguaje nuevo y nuestro. Pues supuso un gran reto creativo realizar y mezclar todos estos ritmos autóctonos dominicanos, ¿verdad? Es una labor titánica que, como le comentaba, tomó en el caso de ese compositor varias décadas. Comenzó siendo una cantata en los años 70, pero las cantatas es un género muy diferente al de la ópera. En la cantata, una canción tras otra con una narración intercalada. Pero en la ópera no son canciones, son porciones y tienen que estar hilvanadas en una línea narrativa, porque es como si fuera teatro, ¿verdad? El diálogo. Son personajes hablando en primera persona, no es alguien contando en tercera persona, sino son los personajes interactuando entre sí. Y me consta, porque estuve cerca del compositor, que la transición entre esa cantata que se llamaba Camino de Sangre y de Victoria de los años 70 a convertirlo en una auténtica ópera le tomó varios años, y no solamente, digamos, la composición, sino la orquestación. Es un trabajo enorme. Y que entonces tenga coherencia narrativa. Y rítmica, ¿verdad? Claro, los ritmos autóctonos, digámoslo así, sin perder la solemnidad del tema, porque no es que la crucifixión de Jesús de Nazaret se cuenta con un merengue. Hay momentos solemnes, pero cuando hay la posibilidad de manifestar la alegría, el gozo, se hace con ritmos nuestros y con estilizados, por supuesto, porque recuerda que es una orquesta sinfónica, pero el patrón rítmico es el nuestro. Entendemos, y me imagino también que en ese proceso creativo que existió, ¿por qué fijarse en la vida de Jesús de Nazaret? Bueno, en el caso de ese compositor, que era un cristiano practicante, cuya toda su producción, que por cierto es muy prolífica, cerca de 3.000 canciones, está dedicada enteramente a la música litúrgica.
Sabe, Elvira, la inspiración religiosa en el arte no es nueva. Usted ve este famoso cuadro el fresco de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Sí. Eso es una descripción de una escena bíblica. Claro, uno ahora lo ve y lo describe con un interés artístico, pero originalmente tenía una inspiración religiosa. Bueno, ocurrió así por muchos años con el arte, con la música, el famoso Requiem de Verdi, el Requiem de Mozart. Eran misas de Requiem. Ahora la gente va a apreciar la belleza estética. Sí. Bueno, ocurre ahora igualmente. La inspiración de este compositor es de carácter religioso, pero lo hace a través de un vehículo artístico que genera la atención no solo de religiosos, sino de los que aprecian la música. Quería decir eso, destacar eso. Es una obra de alto interés cultural y artístico, no solamente por su importancia digamos como patrimonio nuestro al ser una primera ópera, sino por el solo hecho de alguien atreverse a componer una ópera incluyendo nuestros ritmos. Claro, sí. Es muy osado y también muy creativo y muy significativo. Así es. Entonces, agradecemos que ustedes podrían acompañarnos aquí en Mirada Femenina y vamos a recordarle a todas las personas que nos están viendo, tanto en el canal de Acento TV como en nuestras plataformas, que los días 28 y 29, ¿verdad? Sí, claro. Y si me permite, solamente a título informativo, porque no me perdonaría olvidarlo, recordar que nuestro director musical, porque Alba es la directora del coro, pero el director musical que dirigirá el coro en las presentaciones, la orquesta y los solistas, es el maestro Elioinay Medina, y que dentro de los solistas hay cantantes muy conocidos, como por ejemplo Carlos Alfredo Fatule, que es muy conocido en nuestro ambiente, es uno de los discípulos que iban camino a Emaús. Paola González, una soprano muy conocida, es María Magdalena. José Heredia, un tenor dominicano radicado en los Estados Unidos, es Jesús de Nazaret, y así otros. Y las presentaciones serán el próximo sábado 28 a las 8:30 de la noche en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, y el día siguiente, domingo 29, a las 4:30 de la tarde. Y aclarar que esos son los días previos a la Semana Santa. No en la Semana Santa, sino justo ese domingo es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Bueno, agradecer a nuestros invitados, acompañarnos en el día de hoy, Alba Pérez, directora coral y soprano, y Moisés Almonte, productor de esta obra, de esta ópera más bien, El Caminante de Nazaret. Nosotros nos vemos en la próxima semana con más de Mirada Femenina.